Hay conexiones que desafían toda lógica y ecos que persisten mucho después de que la voz se ha apagado para siempre. Esta noche exploraremos esos inquietantes puentes entre mundos, las llamadas y mensajes de personas muertas, historias reales enviadas por ustedes que nos harán cuestionar qué tan lejos puede llegar el eco de un adiós. ¿Son fantasmas intentando comunicarse? ¿O quizás nuestra mente juega con el velo de la realidad? Prepárense para escuchar relatos donde el timbre de un teléfono o la vibración de un mensaje se convierten en la puerta a lo inexplicable. Mientras la oscuridad nos envuelve, me gustaría saber desde qué país nos están escuchando esta noche. Indíquenlo en los comentarios. Sin más preámbulos, la primera experiencia los espera. Esta historia me la envió Ana Lucía, una de nuestras seguidoras, quien perdió a su mejor amiga hace unos años en circunstancias trágicas. Lo que vivió después de esa pérdida la atormenta hasta hoy. Si tú hubieras contestado la llamada, comentarías valiente. Si hubieras dejado que sonara, escribirías prudente. Mi mejor amiga, Elena, y yo éramos inseparables desde la infancia. Compartíamos secretos, risas, miedos, absolutamente todo. Ella era mi alma gemela platónica, mi hermana elegida. Hablábamos por teléfono varias veces al día y nuestros mensajes de texto eran interminables cadenas de chistes internos, planes espontáneos y el apoyo incondicional que solo una mejor amiga puede dar. Un día, todo eso se detuvo. Elena murió en un accidente de coche. Fue repentino, brutal y me dejó en un vacío que creí que nunca podría llenar. Los primeros días fueron una neblina de dolor. Apagué mi teléfono, me desconecté del mundo. No quería hablar con nadie, no quería escuchar condolencias que sonaban huecas, no quería que nadie intentara decirme que todo estaría bien. Nada estaba bien. Después del funeral, cuando el shock inicial empezó a ceder, me encontré de vuelta en mi pequeño apartamento, rodeada de un silencio que antes no existía. Antes, mi teléfono vibraba y sonaba constantemente con los mensajes y llamadas de Elena. Ahora, era una pieza de tecnología muerta en mi mesita de noche. La pantalla en negro era un reflejo constante de mi propia oscuridad. Pasaron un par de semanas. Yo seguía sumida en mi duelo, apenas comiendo, apenas durmiendo. Una noche, mientras intentaba leer un libro para distraerme, mi teléfono vibró. No era la vibración usual de una notificación, era más bien un zumbido prolongado, anómalo, como si el motor interno estuviera atascado. Lo miré con el ceño fruncido. La pantalla estaba apagada, pero el zumbido persistía. Pensé que tal vez la batería se estaba agotando de una forma extraña. Lo ignoré. Minutos después, volvió a vibrar. Esta vez, la pantalla se encendió. Un mensaje de un número desconocido. No le di importancia. Probablemente spam o algún error. Pero luego, mi corazón dio un vuelco. El número no era desconocido del todo. Era el número de Elena. Mi respiración se cortó. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la punta de los dedos. ¿Qué diablos? Pensé que era una broma de muy mal gusto, un error de algún servicio de telefonía que reutilizó su número. Pero, ¿quién haría algo así tan rápido? Elena apenas llevaba muerta unas semanas. Con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. El mensaje era de texto y decía simplemente, hola, hola. La palabra, tan simple, tan cotidiana, me heló hasta los huesos. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Un hacker? ¿Alguien que encontró su teléfono? Pero su teléfono había quedado completamente destrozado en el accidente. La policía lo había dicho. No había manera. No respondí. Bloqueé el teléfono. Lo puse boca abajo y lo empujé lejos de mí, debajo de una pila de ropa sucia. Quería creer que era mi imaginación, mi mente jugando trucos por la falta de sueño y el dolor. Intenté convencerme de que el universo, en su crueldad, me estaba enviando una broma pesada. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Dormía con el teléfono en modo avión, pero aún así me despertaba con la sensación de que había vibrado. Miraba la pantalla y a veces veía una nueva notificación, un nuevo mensaje de ese número. Nunca me atrevía a abrirlo. El miedo era demasiado grande. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparándome un café que no tenía ganas de beber, mi teléfono sonó. No era un mensaje, era una llamada, el timbre habitual que siempre utilizaba. Mi corazón se disparó. Me acerqué temblorosa, casi cayéndome. La pantalla mostraba el nombre de Elena, no su número, sino su nombre, el contacto que yo misma había guardado en mi teléfono. Mi mente entró en pánico. Esto no era un error de número, esto no era spam. Alguien estaba usando su contacto. ¿Cómo?
¿Cómo era posible? Mi sangre se heló en las venas. La imagen de su foto de perfil, sonriendo, me miraba fijamente desde la pantalla iluminada. El sonido del timbre, una melodía alegre que me recordaba a ella, ahora era una cacofonía infernal. Dejé que sonara, y sonó, y sonó. Conté 16 timbres antes de que se cortara. La notificación de llamada perdida permaneció allí, como una marca ardiente. Esa noche no dormí en absoluto. Me senté en el sofá, con una manta envolviéndome, el teléfono apagado en el otro extremo de la habitación. Cada sombra, cada ruido de la calle me hacía saltar. Estaba aterrorizada. ¿Y si no era una persona? ¿Y si...? No me atrevía a completar ese pensamiento. Al día siguiente, tomé una decisión. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Tenía que afrontarlo. Con el estómago revuelto, encendí el teléfono. Había 3 mensajes nuevos. Los abrí, uno por uno. El primero decía: Ana, ¿por qué no contestas? El segundo: estoy sola. El tercero: te echo de menos. Las palabras eran tan ella. Su forma de comunicarse, su tono ligeramente quejumbroso cuando quería algo, su necesidad de compañía. Mi garganta se cerró. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un terror profundo, helado y desesperado. Si era una broma, era la más cruel de todas. Si no era una broma, necesitaba una explicación. No podía vivir así. Envié un mensaje de vuelta. Mis dedos apenas podían teclear. ¿Quién eres?, escribí. La respuesta fue casi instantánea. Soy Elena. Dejé caer el teléfono. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, haciendo que cada vello se erizara. El frío en la habitación se intensificó. Pude sentirlo. Un frío gélido que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Era un frío que emanaba de la pantalla de mi teléfono. Lo recogí, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. Mis manos temblaban incontrolablemente. No, no eres Elena, respondí, con una falsa bravuconería que no sentía. Sí lo soy, Ana. Estoy aquí. No me fui del todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Estás muerta, Elena. Te vi. Fuiste enterrada. La respuesta tardó un poco más esta vez. Cuando llegó, el mensaje era más largo, y la forma en que estaba escrito no era del todo como Elena solía hacerlo. Las comas y los puntos se usaban de una manera extraña. El cuerpo se fue, sí, pero yo sigo aquí. No puedo cruzar. Estoy atrapada. Necesito que me ayudes, Ana. Solo tú puedes. Mis ojos se posaron en la última frase. Solo tú puedes. Ese era el tipo de cosa que Elena me diría cuando quería que hiciera algo por ella. Algo difícil. Me conocía. Sabía cómo persuadirme. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudarte?, escribí, sintiéndome una estúpida, pero una parte de mí, esa parte desesperada por volver a tenerla, se aferraba a la más mínima posibilidad. Tienes que venir por mí, te daré las indicaciones. En ese momento, la lógica luchó contra la desesperación. Elena no podía estar pidiéndome esto, pero la sensación de frío en la habitación se hizo más intensa y un extraño olor a tierra húmeda y algo más, algo dulzón y rancio, empezó a impregnar el aire. Era casi como el olor que había en el velatorio. ¿Dónde estás?, pregunté. Mi voz temblaba tanto que apenas pude pronunciar las palabras en voz alta. Cerca. ¿Dónde me dejaste? La frase me golpeó como un rayo. ¿Dónde me dejaste? ¿Se refería al cementerio? La imagen de su tumba, recién excavada, húmeda por las lluvias recientes, me vino a la mente. El solo pensamiento de ir allí de noche me revolvió el estómago. Apagué el teléfono y lo arrojé al sofá. Estaba temblando incontrolablemente. Me levanté y fui a la ventana, observando la oscuridad de la noche que se cernía sobre la ciudad. Necesitaba ayuda, necesitaba hablar con alguien, pero ¿quién me creería? ¿Quién no pensaría que me había vuelto loca por el dolor? Al día siguiente, el bombardeo comenzó de nuevo. Mensajes de texto, llamadas perdidas. A veces, los mensajes eran frases inconexas como balbuceos. Frío, oscuridad, ven, la tierra, me pesa. Otras veces, eran recuerdos que solo Elena y yo compartíamos, detalles tan específicos que me hacían dudar de mi propia cordura. ¿Recuerdas cuando nos escapamos al lago y el coche se quedó sin gasolina? Fue divertido. Sí, lo recordaba, y solo nosotras dos lo sabíamos. Una noche, el teléfono sonó de nuevo.
La pantalla mostraba Elena. Esta vez no la ignoré. Mi mente, agotada y asustada, se sentía extrañamente atraída. Deslicé el dedo y contesté. «¿Elena?», susurré, mi voz apenas audible. Un silencio espeso del otro lado de la línea, solo estática, un ligero zumbido. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», insistí, mi corazón latiendo con fuerza. Entonces lo escuché, un suspiro, no un suspiro humano. Era un sonido sibilante, prolongado, como el aire escapando de un cuerpo que no debería estar respirando. Y luego una voz. Era su voz, la voz de Elena, pero era diferente. Era más grave, más lenta, como si hablara a través de algo espeso. Y en cada palabra podía escuchar un eco, un arrastre, como si la voz se estuviera descomponiendo. «Ana, estoy atrapada». «¿Dónde estás, Elena?», pregunté, mi voz subiendo de tono. Una mezcla de terror y una punzada de esperanza de que esto fuera real y pudiera ayudarla. «Bajo la tierra». «¿Estás en el cementerio?». Mis ojos se llenaron de lágrimas una vez más. Un sonido gutural, como un gruñido ahogado. «No, allí, aquí, conmigo». La voz cambió. De repente, no era solo Elena, había otra capa, una voz más profunda, más antigua, que resonaba bajo la suya. Era un sonido que helaba la sangre, algo que no pertenecía a este mundo. «Necesito tu ayuda. Necesito que vengas». La voz de Elena se mezcló con ese gruñido, convirtiéndose en algo monstruoso. «Para salir». Colgué. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo, la pantalla boca arriba. La llamada se había cortado, mi cuerpo entero estaba convulsionando. Lloré, grité, me encogí en el suelo, abrazando mis rodillas. Esto no era Elena, no podía serlo. Era algo más, algo que usaba su voz, su imagen, para llegar a mí. Durante los días siguientes los mensajes se volvieron más frecuentes y más agresivos. Ya no eran solo «te echo de menos» o «estoy sola». Ahora eran amenazas veladas, insinuaciones perturbadoras. «Sé lo que hiciste, Ana. No podrás escapar. Nos encontraremos pronto, Ana, bajo la tierra como debe ser». ¿Sabía lo que hice? La única cosa que me vino a la mente fue una pequeña disputa que tuvimos días antes de su muerte. Una discusión insignificante sobre un malentendido. La última vez que hablamos, nos despedimos con un poco de enojo. No tuve la oportunidad de disculparme. ¿Se refería a eso? ¿Estaba ella, o lo que fuera que usaba su voz, intentando atormentarme con mi propia culpa? Decidí que no podía seguir así. Tenía que deshacerme del teléfono, pero algo me lo impedía. Una extraña fascinación, una necesidad mórbida de saber qué más diría, qué más haría. Era como si el propio dispositivo me atrajera, me mantuviera cautiva. Una noche, los mensajes dejaron de ser solo texto, empezaron a llegar imágenes. La primera fue una foto borrosa, oscura, que parecía tomada en el interior de un espacio muy pequeño y cerrado. No podía distinguir nada, solo sombras y una textura granulada que me recordaba a la tierra. La siguiente foto fue aún peor. Era una mano pálida, con los dedos hinchados y las uñas rotas. No pude ver el rostro, pero la forma de los dedos, el anillo que solía llevar en el anular, era la mano de Elena. La foto no tenía fecha, no tenía contexto, solo apareció en mi bandeja de entrada, sin aviso. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Lancé el teléfono contra la pared, se hizo añicos. La pantalla se rompió en 1000 pedazos, la batería salió disparada. Me quedé allí, jadeando, temblando, observando los restos esparcidos por el suelo. Finalmente, se acabó. Se había acabado. Respiré hondo, un suspiro de alivio que liberó toda la tensión acumulada. Me sentía libre, libre de las llamadas, de los mensajes, de esa presencia opresiva. Recogí los restos del teléfono y los metí en una bolsa de plástico, dispuesta a tirarlos a la basura más lejana que encontrara. Pero la liberación no duró. Esa noche, mientras intentaba dormir en un silencio que se sentía extraño y ajeno, escuché un zumbido. No era mi teléfono, lo había destruido. Era el despertador de mi mesa de noche. Nunca lo había configurado para vibrar, solo para sonar, pero estaba zumbando, un zumbido sordo y persistente. Lo cogí. La pantalla digital del despertador parpadeaba erráticamente, y luego el texto. El texto apareció en la pantalla, letra por letra, formando una frase con los caracteres numéricos y segmentados del reloj. «No puedes escapar.
¿Me oyes? Te espero. Lo tiré al suelo, rompiéndolo en pedazos. Mi mente se estaba fragmentando. No podía ser. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Esto ya no era un simple mensaje. Esto era algo que se estaba manifestando en mi vida real, en mis objetos, en mi espacio. Corrí a mi ordenador portátil. Lo encendí por pura desesperación, buscando respuestas en internet, buscando alguna explicación para lo que me estaba pasando. Mientras la pantalla se encargaba, mi corazón dio un salto mortal. Un chat se abrió automáticamente en la esquina inferior derecha. Era un chat de un servicio de mensajería que Elena y yo usábamos a menudo. Su foto de perfil sonriendo me miraba. El mensaje apareció. «¡Hola, Ana!», grité. Grité con todas mis fuerzas, un sonido desgarrador que se perdió en el silencio de mi apartamento. Cerré la tapa del portátil de golpe, con tanta fuerza que escuché un crujido. Mi mente estaba en un torbellino de terror. No había escapatoria. Parecía que esta cosa me seguiría a través de cualquier medio digital, a través de cualquier pantalla. Desconecté todo: el wifi, el portátil, la televisión. Mi apartamento se quedó sin conexión, sin ruido digital. Esperaba que así fuera suficiente, que, al cortar los lazos con la tecnología, cortaría los lazos con esa entidad, pero no fue así. Los susurros comenzaron. Al principio eran apenas audibles, como el viento rozando la ventana, pero en un idioma que casi podía entender. Luego se hicieron más claros. Eran frases, frases en la voz de Elena, pero distorsionadas, alargadas, como un eco de ultratumba. «Ana, ¿por qué me dejaste? Estoy tan fría. Ana, ven, conmigo». Las luces de mi apartamento comenzaron a parpadear. Los electrodomésticos, incluso los desconectados, emitían ruidos extraños. La nevera vibraba de forma anómala. El microondas emitía un pitido corto y agudo. Era como si la entidad hubiera trascendido el ámbito digital y ahora se manifestara a través de la propia electricidad de mi hogar. Me senté en el suelo de mi sala de estar, temblando, con los ojos cerrados, tapándome los oídos con las manos. Traté de racionalizarlo, de buscar una explicación. Estrés postraumático, duelo complicado, alucinaciones. Pero cada fibra de mi ser sabía que era real, sabía que Elena, o al menos algo que se hacía pasar por ella, me estaba persiguiendo. Los susurros se intensificaron, rodeándome, pareciendo venir de todas partes al mismo tiempo. Pude sentir el frío de nuevo, un frío que me perforaba hasta los huesos. El olor a tierra húmeda y descomposición se volvió casi insoportable. Abrí los ojos. En el televisor, que estaba desconectado y con la pantalla en negro, vi un destello. Era la silueta de Elena, borrosa, apenas perceptible, pero allí. Su mano se levantó lentamente y sus labios parecieron moverse, aunque no pude escuchar nada más que los susurros en mi cabeza. La silueta se disolvió tan rápido como apareció. Sabía que lo que quería esta cosa no era solo atormentarme. Quería algo más. Quería que fuera con ella. Quería que yo cruzara. Pasé la noche en vela, sentada en una silla, abrazándome a mí misma, con los ojos fijos en la nada. Los susurros continuaron hasta el amanecer, atenuándose solo cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas. Al día siguiente, tomé una decisión. Tenía que irme. Tenía que huir de mi apartamento, de la ciudad, de todo lo que me recordara a Elena y a esta pesadilla. Empaqué una pequeña maleta con lo esencial, dejando atrás todo lo demás. Mis muebles, mis recuerdos, mi vida. Ya no me importaba. Solo quería escapar. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, mi viejo teléfono de casa, el de línea fija, un teléfono antiguo que hacía años que no usaba y que ni siquiera sabía si seguía conectado, empezó a sonar, un sonido estridente fuera de lugar. Me quedé paralizada. No había forma de que ese teléfono funcionara. No lo había apagado en meses, pero estaba sonando, y en mi mente podía escuchar la voz de Elena, más clara que nunca. «No puedes huir, Ana. Estoy contigo. Siempre». No contesté. No me acerqué. Abrí la puerta de mi apartamento y salí corriendo, sin mirar atrás. Bajé las escaleras a toda prisa, salí a la calle y no me detuve hasta que estuve lejos, muy lejos. Desde entonces, he cambiado de ciudad, he cambiado de número de teléfono. No uso redes sociales, no tengo televisión, no tengo internet en casa. Vivo una vida desconectada, casi anacoreta, siempre con el miedo de que una pantalla se encienda de repente, de que un teléfono olvidado empiece a sonar. A veces, en el silencio de la noche,
Juro que puedo escuchar un débil zumbido, o una vibración, o el timbre de un teléfono que no existe. Siempre me pregunto si realmente escapé, o si simplemente le di a silenciar a una llamada que nunca se cortará. Y así, la historia de Ana Lucía nos deja con la escalofriante pregunta de qué sucede realmente cuando la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada. Después de todo, ¿crees que estos encuentros son una bendición o una maldición? La experiencia de Ana Lucía es un recordatorio de que algunas conexiones, incluso después de la muerte, pueden ser imposibles de cortar. Esta es la historia de Alex, un analista de datos de unos 30 años, que nos envió su relato sobre lo que él llama la peor pesadilla digital. Si alguna vez te ha llegado un mensaje extraño y te hizo sentir confusión o más bien terror, déjalo en los comentarios. Mi nombre es Alex, y la mayoría de mi vida la he pasado creyendo firmemente en lo tangible, en lo que se puede medir y analizar. Soy un analista de datos, así que mi mundo son los números, las lógicas, los algoritmos, nada de fantasmas, espíritus o fenómenos inexplicables. Esa era mi realidad, hasta que Elena volvió. Elena no era solo una amiga, era mi compañera de batallas desde la universidad, mi cómplice en 1000 travesuras, la hermana que nunca tuve. Su risa era contagiosa, su energía desbordante. Perderla fue como perder una parte de mí mismo, un accidente de tráfico, repentino, brutal, hace 3 años. El impacto me dejó en un limbo de incredulidad y dolor. Durante meses sentí su ausencia en cada rincón de mi pequeño apartamento, en cada silencio de mi vida. Aprendí a vivir con ese hueco, a aceptar que la vida, a veces, es cruel y sin sentido. Una noche, hace aproximadamente 1 año, estaba inmerso en una hoja de cálculo. Eran casi las 2 de la mañana y el zumbido de mi portátil era el único sonido que rompía el silencio de mi apartamento en el 5º piso. La luz fría de la pantalla iluminaba mi rostro mientras mis dedos tecleaban con una precisión casi robótica. De repente, mi teléfono vibró sobre el escritorio, haciendo un pequeño baile sobre la madera. Lo ignoré al principio, inmerso en mi trabajo. Volvió a vibrar. Desvié la mirada, molesto. Era un número desconocido. No le di importancia, asumí que era algún error o publicidad, pero entonces la pantalla se encendió de nuevo, mostrando un mensaje de texto. «Hola, Alex». Fue simple, directo, el tipo de mensaje que podría venir de cualquiera, un nuevo conocido, alguien que obtuvo mi número. Pensé en bloquearlo sin más, pero algo me detuvo. Quizás la hora, la quietud de la noche. Me sentí un poco expuesto. Borré el mensaje y bloqueé el número. Fin del asunto, pensé. La lógica dictaba que era lo más sensato. Al día siguiente, la rutina se impuso. Café, trabajo, la vorágine de correos y reuniones virtuales. Por la tarde, mientras preparaba una cena solitaria, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, la pantalla mostró otro número desconocido, un pitido agudo y un nuevo mensaje. «Te extraño». Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una frase genérica, sí, pero dicha de esa forma, tan abrupta, me hizo sentir incómodo. ¿Era una broma? ¿Algún amigo mutuo jugando una cruel partida? No, mis amigos no eran así. Elena era la única que solía usar esa frase conmigo de forma tan espontánea. La bloqueé de inmediato, un nudo apretado en mi estómago. Intenté convencerme de que era una coincidencia, una mente cansada inventando conexiones, pero el malestar persistía, como un regusto amargo. Pasó una semana sin más incidentes. El ritmo monótono de mi vida me había hecho olvidar los mensajes. Me había sumergido en un nuevo proyecto, exigente y absorbente, que requería toda mi concentración. La lógica había ganado, pensé, hasta que llegó la noche siguiente. La lluvia golpeaba con fuerza contra mi ventana, una sinfonía de grises y sonidos metálicos. Había terminado mi jornada laboral y me había dejado llevar por el cansancio. Estaba a punto de conciliar el sueño cuando mi teléfono, en la mesita de noche, se iluminó. No vibró, solo se encendió, como si la propia pantalla fuera el mensaje. Mis ojos se abrieron de golpe, un pulso acelerado. La identificación del remitente me heló la sangre. Era el número de Elena, su número viejo, el que yo aún tenía guardado en mis contactos. A pesar de que sabía que el teléfono se había destruido en el accidente, no lo había borrado. Supongo que por un apego silencioso, una necesidad de aferrarme a algo de ella. Mis dedos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Un mensaje, esta vez no tan simple. ¿Recuerdas nuestro viaje a la playa? La estrella de mar que encontramos. El aire se me escapó de los pulmones, esa estrella de mar.
Un recuerdo tan íntimo, tan específico, que solo Elena y yo compartíamos. Fue en un viaje improvisado, en la costa de Oaxaca. Habíamos caminado kilómetros por una playa desierta y encontramos una estrella de mar perfecta, de un violeta intenso, varada en la arena. La observamos en silencio, la devolvimos al mar con una promesa de volver. Nadie más sabía de eso, ni nuestros amigos más cercanos, solo ella y yo. Un pánico irracional se apoderó de mí. Mi mente, tan lógica, intentaba encontrar una explicación. El número había sido reasignado. Sí, y la persona que lo tenía ahora, ¿cómo sabía eso? ¿Acaso era alguien que Elena conoció, que me conocía? No tenía sentido. Mis manos sudaban. Sentí un frío intenso a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado y la ventana cerrada. Con el corazón latiendo desbocado, le escribí de vuelta. ¿Quién eres? La pregunta temblaba en la pantalla. No hubo respuesta. La pantalla permaneció en blanco, el mensaje sin entregar. Intenté llamar. Sonó una vez, un tono vacío y luego estática. Un zumbido, como el de una radio mal sintonizada. Me llevé el teléfono a la oreja, forzando la audición. Y entonces, muy débilmente, casi imperceptible, creí escuchar algo. Un suspiro, un murmullo. Era mi imaginación. El viento silbando bajo la puerta. Colgué rápidamente, la respiración entrecortada. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, esperando. Cada sombra proyectada por los relámpagos que iluminaban la habitación me parecía una silueta. Cada crujido del edificio me sobresaltaba. Mi mente, que siempre había sido mi aliada, ahora era mi torturadora, repitiendo la frase de Elena, el recuerdo de la estrella de mar. En los días siguientes, los mensajes se volvieron más frecuentes y más personales, no de un número desconocido, siempre de ese número, el de Elena. El café que pedías en la cafetería de la universidad, con extra de canela. Nuestra canción, ¿la recuerdas? La de la banda indie que solo nosotros conocíamos. La vez que me hiciste reír tanto que se me salió el agua por la nariz. Detalles minúsculos, intrascendentes para cualquiera, pero que para mí eran como puñales. Eran fragmentos de nuestra vida, de nuestra historia, que nadie más podía conocer con esa exactitud. Me sentía observado, incluso dentro de la aparente seguridad de mi propio apartamento. El zumbido del refrigerador se volvía un eco lejano de una voz, el crujido de las tablas del suelo, pasos en el pasillo. Mi trabajo empezó a sufrir. Las hojas de cálculo, que antes eran un refugio, ahora parecían un laberinto indescifrable. Las líneas de código se mezclaban, los números danzaban ante mis ojos. No podía concentrarme, me sentía constantemente agotado, a pesar de que intentaba dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos veía el brillo de la pantalla de mi teléfono, anticipando la próxima vibración. Empecé a aislarme. Mis amigos me llamaban, preocupados por mi ausencia en los planes habituales. Les ponía excusas vagas, mucho trabajo, un resfriado. No podía explicarles esto. ¿Quién me creería? ¿Dirían que estoy enloqueciendo? La verdad es que empezaba a dudar de mi propia cordura. Me miraba al espejo y veía ojeras profundas, una mirada perdida, un miedo palpable en mis ojos. Me pasaba horas buscando en internet, mensajes de personas muertas, llamadas de fantasmas. Mi teléfono me habla del más allá. Los resultados eran una mezcla de foros paranormales, artículos de psiquiatría y anécdotas personales de gente que había pasado por algo similar, atribuyéndolo a la grief, a la depresión, a la sugestión. Intentaba aferrarme a esas explicaciones lógicas, pero cada nuevo mensaje hacía que se desmoronaran. A veces, al mirar por la ventana, creía ver una figura inmóvil en el parque al otro lado de la calle. Un instante después, desaparecía, o al ir a la cocina por la noche, juraba haber escuchado un susurro en el salón. Me giraba rápidamente, encendía las luces, solo para encontrar el vacío. ¿Estaba mi mente jugándome una mala pasada? ¿Era el duelo tardío, transformándose en algo oscuro y tangible? Una noche en particular, la tensión llegó a un punto insoportable. Una tormenta eléctrica de verano azotaba la ciudad con furia. Los relámpagos iluminaban mi habitación en destellos blancos, seguidos por el retumbar ensordecedor de los truenos. La luz parpadeaba en el apartamento, amenaza con irse en cualquier momento. Me había acurrucado en el sofá, intentando leer para distraerme, pero mis ojos solo captaban las letras sin entenderlas. De repente, en un silencio tenso entre dos truenos, mi teléfono sonó. No fue una vibración, fue un sonido, el tono de llamada de Elena.
ese tono que ella había personalizado para mí, un riff de guitarra alegre, que ahora sonaba como una burla macabra en medio de la tormenta. Miré la pantalla. Era su número, otra vez. Mis manos, ya frías y sudorosas, temblaban tanto que casi dejo caer el aparato. Una parte de mí quería ignorarlo, tirarlo contra la pared, hacerlo pedazos, pero otra parte, una parte mórbida y aterrorizada, necesitaba saber, necesitaba que se detuviera, necesitaba una explicación. Respondí. No hubo estática esta vez, solo un aliento, un siseo suave, como el viento colándose por una grieta, y luego una voz, distorsionada, lejana, como si viniera de muy lejos, de un túnel oscuro, pero inconfundible, suave, familiar, aunque rota. Alex, no estoy sola. Fue una frase ahogada, entrecortada, pero era ella. Era la voz de Elena. Mi garganta se cerró, un grito mudo atrapado en mi pecho. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, clavados en la pared oscura frente a mí. Mi cuerpo entero se paralizó. Un bloque de hielo. Un jadeo se escapó de mis labios. Solté el teléfono, que cayó al suelo alfombrado con un suave golpe. Mis manos se fueron a la cabeza, intentando detener el torbellino de pánico. La pantalla del teléfono, aún encendida en el suelo, vibró. Un nuevo mensaje. Lo leí sin poder levantar la cabeza, los ojos fijos en la pantalla brillante. Ellos quieren hablar contigo. Y debajo, un detalle que me hizo vomitar el miedo que sentía, la foto de perfil de Elena, la que usaba en su WhatsApp, la que yo aún tenía guardada. Y el contacto ahora se había actualizado. El nombre de ese número desconocido ahora era Elena. La histeria me invadió. Recogí el teléfono, mi mente un caos de gritos silenciosos. Entré en la configuración de contactos, borré a Elena, bloqueé el número una y otra vez. Saqué la bandeja de la tarjeta SIM con mis uñas, con los dedos temblorosos, y la arranqué de su sitio, la pisé, la rompí en pedazos minúsculos. Con un grito gutural que se ahogó en el trueno, lancé el teléfono contra la pared. Se hizo añicos, la pantalla explotando en una red de grietas. Esa noche me acurruqué en un rincón de mi salón, envuelto en una manta, llorando y tiritando. No de frío, sino de un terror primordial que me había despojado de toda racionalidad. La voz de Elena, las palabras «no estoy sola», el mensaje «ellos quieren hablar contigo». Todo se repetía en mi cabeza, una y otra vez. Al día siguiente, mi vida era un borrón de decisiones impulsivas. Fui a la tienda, compré un teléfono nuevo, un número nuevo. No se lo di a nadie, a absolutamente nadie, durante semanas. Me mudé de apartamento, convencido de que el anterior estaba contaminado, infestado de una presencia que aún intentaba contactarme a través de la red digital. No importó que fuera una locura, que mi casero me mirara raro. Tenía que irme. Intenté reconstruir mi vida. Volví al trabajo, pero la eficiencia y la concentración que antes me definían se habían esfumado. Cada notificación de mi nuevo teléfono, por inofensiva que fuera, me provocaba un sobresalto. Cada número desconocido en la pantalla era una amenaza potencial. La paz mental que antes daba por sentada se había esfumado. Visité la tumba de Elena. Le hablé en silencio, en medio del cementerio. Le pedí perdón por haber bloqueado su número, por haber destruido mi teléfono, pero le dije que no podía soportar lo que me estaba pasando, que si de verdad era ella o algo que la estaba usando, tenía que dejarme en paz. Nunca le conté la historia completa a nadie. No pude. ¿Quién me creería? ¿Me mirarían con pena, con incredulidad? Sabía que sí. Prefería cargar con mi verdad, con mi terror, en silencio. Ya no soy el analista de datos pragmático de antes. Mi mundo ha cambiado. Ahora sé que hay cosas más allá de la lógica, más allá de la ciencia, cosas que se arrastran por los límites de nuestra percepción y que a veces encuentran una forma de alcanzarnos, a través de la tecnología, a través de los viejos números de teléfono. Todavía me pregunto, ¿quiénes eran ellos? ¿Qué quería decir Elena con «no estoy sola»? Y sobre todo, ¿por qué yo? El silencio de mi nuevo apartamento, mi nueva vida, ya no es reconfortante. Es un silencio cargado, pesado, un silencio que a veces, cuando estoy solo, me parece más aterrador que cualquier llamada. Alex nunca recibió más llamadas de ese número, pero la cicatriz de esas noches permanece en él, una herida digital que nunca cerró. Si después de escuchar esto te sentirías más seguro o más inseguro con tu teléfono en la mano,
Piénsalo. Esta historia nos la envió Arturo, un hombre ya entrado en sus 60 que trabajó durante muchos años como bibliotecario. Después de jubilarse, aceptó un empleo como guardia de seguridad nocturno en la misma universidad donde había dedicado su vida, buscando un retiro tranquilo. Lo que encontró, sin embargo, fue una experiencia que lo marcó profundamente. Si crees que hay mensajes que vienen del más allá o simplemente son delirios de la mente, comenta realidad o delirio. Esto fue lo que nos escribió. Mi nombre es Arturo, y la verdad es que siempre fui un hombre de hábitos, metódico, tranquilo, enamorado del silencio de los libros y el orden que solo una biblioteca puede ofrecer. Cuando me jubilé de mi puesto como jefe de archivística en la Universidad Central, sentí un vacío. Las tardes en casa se me hacían largas y, sinceramente, echaba de menos el olor a papel viejo y el susurro de las páginas. Por eso, cuando me ofrecieron el puesto de guardia de seguridad nocturno en la misma biblioteca, no lo dudé. Era un trabajo sencillo, rondas periódicas, revisar que todo estuviera en orden y la mayor parte del tiempo disfrutar de la soledad y la quietud del lugar que tanto amaba. Pensé que sería el retiro perfecto. Empecé el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Los primeros meses fueron idílicos. La biblioteca, con sus techos altos y sus pasillos infinitos, se transformaba de un bullicioso centro de estudio a un santuario de sombras y ecos. La luz de la luna se filtraba por los ventanales góticos, proyectando figuras fantasmales sobre los anaqueles repletos. Recuerdo el crujido ocasional de la madera antigua, el siseo del sistema de ventilación y mi propio paso lento resonando en la inmensidad. Me sentía en paz, pero esa paz no duraría. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible, como una mancha de humedad que aparece en una pared. Una noche, mientras revisaba el ala de manuscritos raros, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Lo miré con extrañeza. ¿Quién me llamaría a la 1 de la madrugada? No contesté, pensando que era un error o una de esas llamadas comerciales molestas. No le di importancia. La semana siguiente ocurrió de nuevo. Otra llamada de un número desconocido, esta vez a las 2 de la mañana mientras estaba en la sección de hemeroteca, un lugar particularmente oscuro y laberíntico. Mi instinto me decía que no respondiera. Empecé a sentir una punzada de inquietud. No tenía muchos contactos fuera de mi familia y algunos colegas, y ellos sabían que mi horario nocturno me hacía inaccesible para llamadas triviales. Las llamadas se hicieron más frecuentes, una cada 2 o 3 noches, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada, siempre números que no reconocía. Lo más extraño es que nunca dejaban mensaje de voz. La persistencia me empezó a irritar, y una noche el insomnio me venció y contra mi buen juicio descolgué. El silencio fue lo primero que me golpeó. Un silencio absoluto, más denso que el de la propia biblioteca, como si el aire hubiera sido aspirado de mi alrededor. Luego, un sonido, un crujido apenas audible, como el roce de hojas secas, o quizás el chirrido de una silla vieja. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Hola?», dije, mi voz sonando extraña en la oscuridad. Nadie respondió. Estuve a punto de colgar cuando escuché lo que me heló la sangre, un susurro. No palabras, solo un sonido gutural, como si alguien estuviera intentando respirar con dificultad, o más bien intentando forzar un sonido desde una garganta seca, un murmullo ininteligible, pero cargado de una desesperación palpable. Colgué de inmediato, con las manos temblorosas. Me convencí de que era una broma pesada, quizás de algún estudiante o colega que conocía mi horario, pero la idea no me consolaba. ¿Quién haría algo así, con esa frecuencia y ese silencio tan perturbador? La biblioteca, que antes me había parecido un remanso de paz, ahora empezaba a sentirse como un lugar de acecho. Decidí bloquear los números, pero parecía que la fuente de las llamadas tenía un suministro inagotable de ellos. Cada vez que bloqueaba uno, aparecía otro nuevo, siempre en el mismo rango horario. Empecé a sentirme vigilado. Los crujidos de la madera ya no eran acogedores, sonaban como pasos. Las sombras ya no eran artísticas, parecían figuras que se movían en el rabillo del ojo. Una noche, mientras estaba sentado en mi puesto de vigilancia en la entrada, cerca del gran vestíbulo, mi teléfono vibró. Era un número desconocido, por supuesto. Lo miré con una mezcla de miedo y rabia. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje de texto. Lo abrí. La pantalla de mi viejo teléfono se iluminó con un texto corto, en mayúsculas. «¿Dónde estás, Arturo?». El aire se me fue de los pulmones. Nadie,
Absolutamente nadie que yo no tuviera en mis contactos me llamaría por mi nombre, y mucho menos sabría dónde estoy. Mis manos se pusieron heladas. Revisé la hora del mensaje, 2:17 de la mañana. Miré a mi alrededor. La biblioteca estaba sumergida en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido de los fluorescentes del vestíbulo. Me levanté y encendí mi linterna, barriendo los pasillos. Nada. Las estanterías, ordenadas y uniformes, me devolvían una imagen vacía. Respondí, presa de una mezcla de desafío y pánico. ¿Quién eres?, escribí. La respuesta llegó casi al instante. Te esperamos. Mi corazón galopaba. ¿Quiénes esperan? ¿Dónde? Insistí, mis dedos torpes al teclear. La siguiente respuesta fue un nombre. Un solo nombre. Elena. Elena. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Elena fue mi colega durante más de 20 años, una mujer amable y dedicada que había fallecido de forma repentina hacía apenas 6 meses, víctima de un aneurisma cerebral. Era impensable. No podía ser. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Me senté, intentando recuperar el aliento. Mi mente buscó desesperadamente una explicación lógica, una broma de muy mal gusto. Un hacker que había robado mi información y la de mis antiguos colegas. Pero, ¿por qué Elena? ¿Y por qué en ese momento, en esa biblioteca? La idea de que fuera ella era absurda, grotesca. No volví a responder el mensaje. Me pasé el resto de la noche haciendo rondas con la linterna encendida, iluminando cada rincón, cada pasillo, cada estantería, esperando encontrar a alguien, lo que fuera, que pudiera explicar esa macabra broma. No encontré nada. La biblioteca parecía respirar con su propio silencio, ajena a mi terror. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir bien. Cuando lograba conciliar el sueño, me despertaba con el sonido de mi teléfono vibrando en mi subconsciente. Las noches en la biblioteca se volvieron una prueba de resistencia. Las llamadas y los mensajes continuaron. Ya no eran solo números desconocidos. A veces, la pantalla de mi teléfono mostraba el nombre de Elena, no su número, sino directamente Elena. Y cuando contestaba, si es que me atrevía, solo escuchaba ese susurro agónico o un silencio tan profundo que sentía que me ahogaba en él. Una noche recibí otro mensaje de texto. También decía Elena. Lo abrí. Esta vez, el mensaje era diferente. Era una imagen, una foto. Mi corazón dio un vuelco. Era una foto de mi escritorio en la oficina de archivística, el que había usado durante 30 años. En la foto había un pequeño objeto que yo siempre tenía ahí. Un pisapapeles de cristal con un pequeño escarabajo egipcio dentro, un regalo de mi esposa ya fallecida. El pisapapeles estaba ligeramente movido de su posición habitual, y a su lado había un trozo de papel. El mensaje no decía nada, solo la imagen. La oficina de archivística estaba en el 5º piso, en una sección restringida de la biblioteca, accesible solo con llave y código. Nadie más que yo, y algunos directivos, tenía acceso nocturno a esa parte. Mi miedo se transformó en una ira fría. Alguien estaba en la biblioteca, burlándose de mí, jugando con mi dolor y mis recuerdos. Decidí que lo iba a atrapar. Esa noche me equipé. Mi linterna más potente, mis llaves y una pequeña navaja multiusos que siempre llevaba por costumbre, aunque no creía que fuera a necesitarla. Subí por las escaleras de servicio, evitando el ascensor, con cada paso sintiendo la adrenalina correr por mis venas. El 5º piso estaba en penumbra. Las luces de emergencia daban un brillo rojizo y fantasmal a los pasillos. Llegué a la puerta de mi antigua oficina. El código de acceso seguía siendo el mismo. Introduje los números con dedos temblorosos. La puerta se abrió con un chasquido suave. Encendí la linterna y barrí la habitación. Estaba vacía. Mi escritorio estaba allí, tal como lo había dejado hacía meses. Y sí, el pisapapeles estaba un poco girado y a su lado había un pequeño papel doblado. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome en los oídos. La luz de mi linterna temblaba mientras mis manos extendían el papel. Era un trozo de una tarjeta de índice de las que usábamos para catalogar. En el reverso, escrito con la letra de Elena, impecable y pequeña, leí: Arturo, no olvides el viejo tomo de los nombres ocultos en la sección 7B, urgente. Mi mandíbula cayó. Los nombres ocultos era un libro arcano, casi olvidado, que Elena y yo habíamos estado intentando catalogar justo antes de su muerte. Era un texto en latín antiguo sobre demonología y ocultismo que nos había dado muchos quebraderos de cabeza.
Solo Elena y yo sabíamos de su existencia y su ubicación exacta, ningún otro empleado ni estudiante, y ella misma había expresado su urgencia por terminar de catalogarlo. ¿Cómo era posible? La lógica se rompió en pedazos. Mi mente, tan acostumbrada al orden y la razón, no podía procesar lo que tenía delante. Esa letra era la de Elena, no había duda, y esa información era conocimiento compartido solo entre nosotros dos. Pasé el resto de la noche en un estado de pánico frío, caminando por los pasillos, encendiendo todas las luces que pude, como si la luz pudiera ahuyentar la oscuridad que se había metido en mi alma. El miedo ya no era a una presencia intrusa, era a la verdad que se cernía sobre mí. Elena, ¿estaba ella intentando comunicarse? Las llamadas y mensajes no cesaron. Se volvieron más personales, más íntimos. Me llegaban recuerdos de conversaciones que solo yo y la persona fallecida habíamos tenido. Una tarde recibí un mensaje que decía: «Recuerda el jardín de los lirios, Arturo, tu madre». Mi madre había fallecido hacía años, y el jardín de los lirios era un lugar especial en nuestra casa de la infancia que solo ella y yo conocíamos. Empecé a sentir que mi cordura se deshilachaba. Me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, si el estrés y la soledad me estaban haciendo alucinar. Busqué ayuda médica, consulté a un psicólogo, pero no les conté la verdad completa. Les hablé de estrés, de insomnio, de ansiedad. Me recetaron pastillas, pero las pastillas no podían silenciar el teléfono que vibraba en el silencio de la noche, ni borrar los mensajes de texto que invocaban los nombres de mis muertos. Decidí que tenía que afrontarlo. Una noche, mientras patrullaba la sección de literatura antigua, mi teléfono sonó. Elena. Respiré hondo y contesté. Esta vez no hubo silencio, no hubo susurros. Lo que escuché fue una voz clara, pero distorsionada, como si estuviera hablando a través de un viejo altavoz de radio. Era la voz de Elena. «Arturo, ¿me escuchas?», dijo la voz, con un tono melancólico que me destrozó el alma. No pude hablar. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Era ella, era su voz, aunque con un filtro extraño. «Necesito que termines de catalogar los nombres ocultos», continuó la voz. «Hay algo importante en la página 137. Es vital. Elena». «¿Cómo?», logré balbucear. Un suspiro largo y triste se escuchó al otro lado. «No hay tiempo, Arturo. El velo es delgado aquí. Ellos quieren que lo sepa todo el mundo». «¿Quiénes son ellos?», pregunté, mi voz apenas un hilo. «Los que no pudieron terminar», respondió la voz. «Los que se quedaron con sus historias sin contar. La biblioteca es su eco, y tú puedes escucharlos». La llamada se cortó abruptamente. De nuevo, el silencio. Pero esta vez, el silencio no era vacío, estaba lleno de ecos, ecos de voces, de susurros, de páginas que se pasaban. Me dirigí a la sección 7B, temblando, pero con una determinación nueva y escalofriante. Encontré el viejo tomo de los nombres ocultos. El libro era grueso, encuadernado en cuero oscuro y con un olor a humedad y olvido. Con manos temblorosas, lo abrí en la página 137. No había texto. En lugar de eso, había un dibujo a pluma. Era un mapa rudimentario, dibujado a mano, de la propia biblioteca. Pero no era un mapa que yo conociera. Indicaba pasajes ocultos, túneles secretos y un símbolo extraño en el subsuelo, justo debajo del ala de manuscritos raros, donde todo había comenzado. El símbolo era un pentagrama invertido con runas alrededor. Debajo del dibujo, con la misma letra de Elena, había una anotación. «Aquí descansan. Esperan ser leídos. La verdad está enterrada. No dejes que la oscuridad los borre». ¿Crees que Arturo debía haber investigado el sótano para encontrar o dejar ir la verdad? Esta experiencia nos la envió Ana, una joven que tuvo que regresar a su pueblo natal para vaciar la casa de su abuela tras su fallecimiento. Si alguna vez te ha pasado algo parecido con un objeto personal, comenta recuerdos si te aferrarías a él, o desapego si lo desecharías sin dudar. Ella nos cuenta que esto fue lo que sucedió. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero hay eventos en la vida que te obligan a reconsiderar todo lo que crees. Para mí, ese evento comenzó con el tintineo insistente de un viejo teléfono de baquelita en la casa de mi abuela. Mi abuela Elena había fallecido hacía apenas un mes. Su casa, una construcción modesta pero llena de recuerdos en un pueblo apartado, se sentía extrañamente vacía sin ella. Mis padres me habían pedido que fuera yo quien se encargara de vaciarla, de clasificar sus pertenencias,
Pensaban que, al ser su nieta favorita, sería menos doloroso para mí. Se equivocaron. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía era una punzada. La casa olía a ella, a lavanda y a los libros viejos que tanto amaba. El aire era denso con su ausencia. El teléfono, un modelo antiguo de disco que ni siquiera usaba botones, estaba en la sala. Había estado desconectado durante años, desde que mi abuela adoptó su móvil, pero ella siempre se negaba a deshacerse de él. Decía que era un testigo silencioso de su vida. Lo había dejado enchufado, aunque sin línea, por pura nostalgia. O eso creía yo. La primera noche que pasé allí sola, el silencio era abrumador. El viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas viejas y las maderas de la casa crujían como si respiraran. Intenté relajarme, leer un libro, pero cada sombra me parecía un movimiento, cada sonido un susurro. Me estaba acostumbrando al nuevo tipo de silencio, un silencio que era una ausencia. Cuando el teléfono sonó, no fue un simple tintineo, fue una llamada completa. 3 timbrazos fuertes y claros que resonaron en la quietud de la sala. Salté del sofá, el corazón martillando en mi pecho. Era imposible. El teléfono no tenía línea. Mis ojos se fijaron en el aparato, que ahora permanecía en silencio, inmóvil. Pensé que el cansancio o la sugestión me estaban jugando una mala pasada. Me convencí de que había sido el viento, un crujido particularmente agudo, o tal vez el viejo cableado de la casa haciendo de las suyas. A la mañana siguiente me sentí estúpida por mi reacción. Revisé el teléfono. Estaba enchufado, sí, pero no había ningún cable de línea que lo conectara a la toma de pared. Era un objeto inerte. Lo desconecté y lo puse en una caja con otros aparatos viejos, pensando en llevarlo a un centro de reciclaje. La casa ya estaba suficientemente cargada sin este tipo de sustos. Los días siguientes transcurrieron con la monotonía de clasificar y empaquetar. Encontré diarios, cartas, fotografías. Cada descubrimiento me sumergía más en la vida de mi abuela, en las historias que me había contado y en las que nunca llegó a relatar. Era un proceso catártico y doloroso. A los pocos días, mi móvil empezó a comportarse de forma extraña. Al principio eran pequeñas cosas. La batería se agotaba a una velocidad inusual, las aplicaciones se cerraban sin motivo, o la pantalla se encendía sola en medio de la noche. Pensé que era el envejecimiento del aparato. Pero luego empezaron los mensajes. No eran mensajes de texto convencionales. Aparecían como notificaciones de voz en un contestador de voz que yo ni siquiera recordaba haber configurado. El primer mensaje llegó una tarde, mientras estaba empacando libros en el estudio. Mi móvil vibró. Pensando que era mi madre, lo revisé. La notificación decía, mensaje de voz de número desconocido. Reproduje el mensaje y un escalofrío me recorrió la espalda. Era estática. Un ruido blanco, constante, como el de una radio mal sintonizada, pero en medio de esa estática, apenas perceptible, juraría haber escuchado algo, una respiración o tal vez un suspiro. Duró solo unos segundos antes de cortarse. Lo borré, pensando que era una broma de mal gusto o un error del operador, pero los mensajes siguieron llegando, siempre de número desconocido, siempre con estática, y cada vez la estática parecía tener un patrón, una sutil modulación. Una noche, el mensaje era más largo. La estática era como un velo ruidoso, pero detrás de ella, una voz que se parecía a la de mi abuela. Murmuraba algo. No pude entender las palabras, solo el tono, la cadencia. Era su voz, suave y un poco quebradiza por la edad. Mi corazón latió con fuerza. Me negué a creerlo. Era imposible. Me sentí asustada, furiosa. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Algún conocido que sabía de mi dolor, que quería atormentarme? Revisé mi lista de contactos, mis redes sociales. Nadie que yo conociera tenía el tipo de humor tan cruel, y el número desconocido era verdaderamente desconocido, sin posibilidad de ser rastreado. Decidí ignorar los mensajes. Apagué las notificaciones. Incluso puse el móvil en modo avión por las noches. Quería que esto terminara, pero las cosas solo empeoraron. Una noche, estaba dormida cuando una vibración persistente me despertó. Mi móvil estaba en mi mesita de noche. La pantalla brillaba con una llamada entrante. No era un número desconocido esta vez. Era el número de mi abuela. El número de su teléfono fijo. El que había estado desconectado y luego en una caja. Sentí un frío helado. Mis dedos temblaban mientras alcanzaba el móvil. El nombre, Abuela Elena, brillaba en la pantalla. Mi mente gritaba que era imposible, que era una manipulación, un error,
Un truco, pero la imagen de su cara sonriente, la que yo misma había puesto como contacto, me miraba. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Respiré hondo, tratando de calmar mi pánico. Era solo una coincidencia, una falla del sistema telefónico, un bug. Pero no me lo creía. El miedo ya se había instalado en mis huesos. Me levanté de la cama, descalza, y caminé hacia la sala. La caja donde había guardado el teléfono de disco estaba en la esquina, junto a la chimenea. La abrí. El teléfono estaba allí, inerte, oscuro. No había manera de que hubiera hecho esa llamada. A la mañana siguiente me di cuenta de que mi móvil tenía un mensaje de voz nuevo. Lo abrí con temor. La estática era más densa que nunca, casi dolorosa para mis oídos, pero esta vez las palabras eran claras. Ana, ¿por qué no contestas? Era su voz, la voz de mi abuela. No había duda. Era más débil, más lejana que en mis recuerdos, pero inconfundible. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era un grito ahogado de terror y anhelo. ¿Era posible? ¿Estaba ella intentando comunicarse conmigo? El mensaje continuaba. Las palabras se mezclaban con el ruido blanco, haciéndolas aún más desgarradoras. Te he llamado varias veces. Necesito decirte algo importante. Mi corazón se apretó. Una parte de mí quería creer, quería responder, quería escuchar lo que tenía que decir. La otra parte estaba paralizada por el puro horror. Esto no era natural, esto no podía ser bueno. Los muertos no llaman. Decidí que no podía seguir en esa casa. Ya no era un lugar de duelo, sino de algo mucho más siniestro. Llamé a mis padres y les dije que ya había terminado con el vaciado, que el resto podía esperar. Empaqué lo esencial sin siquiera mirar el viejo teléfono en la caja. Mientras conducía de regreso a mi ciudad, lejos del pueblo y de la casa, los mensajes de voz continuaron llegando. Ya no eran esporádicos, eran constantes. Cada pocos minutos, mi móvil vibraba. La estática era cada vez más fuerte, la voz de mi abuela cada vez más desesperada, más entrecortada. Ana, por favor, no cuelgues. No me dejes. La casa no es segura. Hay algo. Aquí. Corre. Ana, corre. El último mensaje me dejó helada hasta la médula. Lo escuché mientras estaba estacionada en un área de descanso, tratando de calmarme. La voz de mi abuela estaba llena de una angustia inmensa, y las palabras no eran las que esperaba. No eran mensajes de amor o de despedida. Eran de advertencia. Él sabe que estás aquí. Él no te dejará ir. Él, ¿quién era él? Que no me dejaría ir. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. Pensé en el teléfono viejo. ¿Qué había en esa casa? ¿Qué secreto guardaba mi abuela, que ahora, desde el otro lado, intentaba desesperadamente comunicarme? Al día siguiente, ya en mi apartamento, el pánico se convirtió en una determinación fría. No podía ignorarlo. Tenía que saber, tenía que volver. Algo en mí, a pesar del terror, me impulsaba. No era solo la curiosidad, era la sensación de que mi abuela estaba en peligro, o lo había estado, y que sus mensajes eran una súplica. Regresé al pueblo. La casa se veía igual, pero el aire a su alrededor parecía más pesado, más opresivo. Entré con cautela, las llaves sonando demasiado alto en el silencio. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, llenando la sala de una luz dorada engañosa. Fui directamente a la caja donde había dejado el teléfono antiguo. Estaba allí, lo saqué. Sentí un impulso incontrolable de volver a enchufarlo. No había nada más que perder. Con manos temblorosas, conecté el cable. Era solo un enchufe, no la línea telefónica, pero sentí una extraña corriente. Me senté en el sofá, esperando, el teléfono en mi regazo. No sabía qué esperar. ¿Una llamada? ¿Un mensaje? Mi móvil vibró. Era un mensaje de voz. El número era el de mi abuela. Abrí el contestador, la estática, y luego su voz, más clara esta vez, pero con un matiz de terror que nunca le había escuchado. Ana, ¿estás ahí? Por favor, dime que sí. Abuela, susurré al teléfono de disco sabiendo que era una locura. Estoy aquí. No te acerques a la chimenea, dijo la voz, con una urgencia que me hizo saltar. Él está allí. Siempre ha estado allí. Mis ojos se dirigieron a la chimenea, una antigua chimenea de piedra que mi abuela siempre había mantenido impecable, aunque nunca la usara. Nunca le di importancia, pero ahora
Ahora había algo, una sombra, más oscura de lo que debería ser, en el fondo de la boca de la chimenea. Era como si el hollín cobrara vida. ¿Quién es él, abuela?, pregunté, mi voz temblorosa. La estática se intensificó y luego la voz de mi abuela se escuchó como un grito ahogado. La casa, es lo que se alimenta de la tristeza. De repente la línea se cortó, el móvil se apagó por completo, la pantalla se quedó en negro. Me quedé allí, en la penumbra creciente de la sala, con el teléfono de disco muerto en mi regazo y el silencio más profundo que jamás había experimentado. Un silencio que no era ausencia, sino una presencia contenida. Miré la chimenea de nuevo. La sombra no se había movido, pero sentí una opresión en el pecho, como si la propia casa estuviera exhalando su aliento frío sobre mí. El aire se volvió más denso y un olor a tierra húmeda y ceniza vieja llenó mis fosas nasales. Entonces lo escuché, un rasguño, pequeño, apenas audible. Venía de dentro de la chimenea, luego otro y otro, como uñas arrastrándose sobre piedra. El sonido era lento, deliberado y se acercaba. Dejé caer el teléfono y me levanté de un salto. El miedo me impulsó. No me detuve a pensar, no me detuve a mirar atrás. Salí corriendo de la casa sintiendo el aire helado en mi espalda como una mano invisible que me empujaba. Cerré la puerta de golpe, el sonido resonando en el vacío. No he vuelto a la casa de mi abuela desde entonces. Mis padres la vendieron a los pocos meses, sin que yo mencionara una palabra de lo que viví. No me creerían. Yo misma lucho por procesarlo. El móvil sigue apagado, y no he intentado encenderlo. No sé si quiero escuchar más mensajes, o si tengo el valor de hacerlo. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, juro que escucho un leve tintineo, muy lejano, como el de un teléfono antiguo, y me pregunto qué habría pasado si hubiera respondido la llamada de mi abuela desde el principio, o si me hubiera quedado un minuto más frente a la chimenea. Me pregunto si ella sigue atrapada, o si lo que sea que se alimentaba de la tristeza sigue esperando, conectado a algo que aún no entiendo. Si crees que Ana debería haber respondido todas las llamadas, comenta valiente. Si piensas que hizo bien en huir, comenta prudente. Su historia nos deja con esa inquietante pregunta sin respuesta. Esta historia me la envió Gabriel, un archivista nocturno que prefiere que su identidad permanezca en el anonimato. Su relato nos sumerge en el lado más oscuro de la comunicación con el más allá. Si de repente recibieras una llamada de alguien que ya no está, ¿qué harías? ¿Decidirías investigar o preferirías ignorar por completo? Piénsalo. Ahora, permítanme compartirles su escalofriante experiencia. Mi nombre es Gabriel y durante años trabajé como archivista nocturno en la biblioteca principal de una universidad antigua. Adoraba la tranquilidad de ese lugar cuando las luces de la ciudad se atenuaban. Las imponentes estanterías de madera oscura, repletas de volúmenes centenarios y manuscritos empolvados, eran mi reino. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido ocasional del edificio, los susurros del viento colándose por las ventanas o el tenue zumbido de los fluorescentes viejos en los pasillos más alejados. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Mi trabajo consistía en organizar nuevos materiales, restaurar documentos delicados y, en ocasiones, buscar expedientes específicos para los profesores más madrugadores. Tenía una pequeña oficina en el corazón de las catacumbas del archivo, un laberinto de pasillos estrechos y estanterías altísimas que se extendían en la oscuridad, cada rincón impregnado del aroma inconfundible a papel viejo y sabiduría acumulada. Era mi refugio, mi burbuja. En mi escritorio había un teléfono fijo, un modelo antiguo de botones grandes y un cable en espiral que parecía sacado de una película de los 80. Era para emergencias, aunque en mis 3 años allí solo había sonado una vez por una falsa alarma de incendio. Nadie me llamaba nunca. Los guardias de seguridad tenían sus radios y los pocos estudiantes que se quedaban hasta tarde usaban sus móviles. Ese teléfono era un mero adorno. Hasta aquella noche de invierno, hace unos 5 años, eran alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba inmerso en la catalogación de una colección de cartas privadas de un botánico del siglo XIX, disfrutando del silencio casi reverencial del archivo. De repente, el teléfono vibró sobre el escritorio. Un sonido metálico, estridente y sorprendente en medio de la quietud. Me sobresalté, dejé caer el bolígrafo y miré el identificador de llamadas. Mostraba un número interno, pero era uno que no reconocía como activo. La universidad tenía cientos de extensiones, pero esa no figuraba en ningún directorio reciente que yo conociera. Dudé. ¿Sería una broma de algún guardia aburrido?
Finalmente, la curiosidad me pudo más que el fastidio. Descolgué. Archivos. Gabriel a su servicio, dije, tratando de sonar profesional. Un silencio pesado del otro lado. No era el zumbido de una línea muerta, sino un silencio cargado, casi expectante. Luego un crujido, como interferencia. Después, algo más. Un susurro, tan débil que apenas lo distinguí. Sonaba como el arrastrar de unas hojas secas, o quizás el roce de una tiza en una pizarra. ¿Hola? Insistí, frunciendo el ceño. El susurro se hizo un poco más nítido, pero aún ininteligible. Parecía una voz femenina, muy distante, como si hablara a través de una pared gruesa. Algo en el tono, a pesar de su distorsión, me produjo un escalofrío. ¿Era un sonido lleno de desesperación? ¿O era solo mi imaginación jugándome una mala pasada en la oscuridad? Lo siento, no le escucho bien, dije, sintiendo que mi voz sonaba demasiado alta en el silencio de la noche. El sonido se cortó abruptamente. Un tono de fin de llamada me indicó que habían colgado. Colgué yo también, sintiendo un leve temblor. Me convencí de que había sido una falla en la línea, o quizás el teléfono viejo estaba averiado. Volví a mis cartas, pero la concentración se había esfumado. Miraba el teléfono de reojo, sintiendo una inquietud que no podía sacudirme. Las llamadas comenzaron a repetirse, siempre a altas horas de la madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana. Siempre el mismo número interno fantasma en el identificador. Siempre el mismo patrón, el timbre metálico, el silencio cargado, el crujido y luego ese susurro indescifrable. Al principio intentaba ignorarlas, dejaba que sonara hasta que se cortaba, pero el sonido estridente se incrustaba en el silencio, martillando mis nervios hasta que terminaba descolgando, solo para escuchar ese aliento fantasmal. Una de esas noches decidí encender la grabadora de voz de mi móvil y acercarla al auricular del teléfono fijo mientras hablaba. Esperé. El susurro llegó, un poco más fuerte esta vez. No eran palabras, no todavía. Era más como una serie de gemidos ahogados, intermitentes, como si la persona del otro lado estuviera luchando por respirar o por articular algo. Al reproducir la grabación, el sonido era aún más perturbador, una mezcla de estática y lo que parecía un lamento. Mi escepticismo comenzó a flaquear. No era una broma, no era una línea averiada, era algo más. La persistencia, la hora, la naturaleza del sonido. Me sentía observado, incluso perseguido, en mi propio santuario silencioso. Decidí investigar el número. La universidad tenía una base de datos interna con números de extensión antiguos y sus propietarios. Me tomó horas de búsqueda, filtrando entre departamentos desmantelados y personal jubilado. Finalmente, encontré una coincidencia. El número pertenecía a la oficina de la profesora Elena Vargas, una eminente historiadora y filóloga que había trabajado en la universidad durante más de 40 años. Y había fallecido hacía 15 años. El aire de mi oficina pareció enfriarse de golpe. El sudor frío me recorrió la espalda. La profesora Vargas no solo había muerto, sino que, según las leyendas urbanas del personal más antiguo, lo había hecho en el propio edificio de la biblioteca, en una de las salas de lectura del tercer piso, víctima de un ataque al corazón mientras preparaba una conferencia. Era una de esas historias que los novatos escuchaban entre risas nerviosas, pero que nunca tomaban en serio. Hasta ahora, la idea de que una línea antigua, asignada a una persona fallecida, estuviera activa y llamándome en plena noche, era ridícula, imposible, pero la realidad era que estaba ocurriendo. Mi mente racional buscaba explicaciones. Un fallo en el sistema telefónico que reactivó una línea muerta, un error de programación, pero ¿y el susurro? ¿Y la persistencia? ¿Y el escalofrío que sentía cada vez que pensaba en ello? A partir de ese momento, las llamadas cambiaron, se volvieron más personales. Ya no eran solo susurros ininteligibles. Una noche, mientras revisaba una caja de manuscritos sobre la historia de la arquitectura local, el teléfono sonó. Dudé, pero el terror ya se había instalado en mí y la curiosidad era su hermana fea. Descolgué. Esta vez el crujido fue mínimo, y la voz. Claramente una voz femenina, antigua, como el roce de papel de lija, fuerte lo suficiente como para distinguir unas palabras. El pasillo, sección beta. No lo olvides. Mi corazón dio un vuelco. Estaba en la sección beta. Acababa de ir al pasillo a buscar esa caja. Nadie sabía dónde estaba, excepto yo. Un miedo primario me paralizó. ¿Cómo sabía eso? ¿Me estaba observando? ¿Desde dónde? Miré alrededor. A las sombras danzantes entre las estanterías altas. No había nadie. El edificio estaba sellado. Las siguientes llamadas fueron aún peores.
Mencionaban detalles de mis hábitos. Apagas la luz del pasillo antes de ir a tu mesa, ¿verdad, Gabriel? Siempre bebes té de manzanilla a la 1:15. El libro sobre los ritos funerarios egipcios que lees, déjalo, no es lo que buscas. Estas no eran coincidencias, era alguien o algo que me estaba observando en tiempo real. Mis nervios estaban al límite. Empecé a sentir una presencia fría y densa en mi oficina, especialmente cuando el teléfono sonaba. A veces, los libros caían de las estanterías sin explicación aparente, siempre en los pasillos más cercanos a mi oficina, como si una mano invisible los empujara. El silencio ya no era un amigo, era una manta pesada de expectación. La noche del clímax. Era una de esas noches de tormenta en la que el viento aullaba contra las ventanas del archivo y la lluvia golpeaba con furia el tejado. Estaba particularmente tenso. Las llamadas se habían vuelto más frecuentes, casi cada hora. Ya ni siquiera me sorprendían, solo me dejaban con una sensación de agotamiento y pavor. El teléfono sonó de nuevo, 1:30 de la mañana. Miré el identificador. Profesor Vargas. Lo descolgué sin decir una palabra. Solo respiré, tratando de mantener la calma. Esta vez no hubo estática. La voz era clara, aunque aún poseía una cualidad fantasmal, como si viniera de muy, muy lejos, pero ahora directamente a mis oídos. Era la voz de una mujer mayor, cansada, llena de una profunda y sofocante tristeza. Gabriel, tienes que escucharme, no lo saques de aquí. El expediente 404 me necesita. Si lo liberas, no habrá paz para nadie. La respiración se me cortó. ¿Expediente 404? ¿Liberar qué? ¿Y qué era ese tono de pánico, ese dolor que permeaba cada sílaba? Él lo quiere, atrapado, igual que yo, en el 404. Hubo un fuerte sonido metálico, como si algo se hubiera caído con estruendo del otro lado. Un gemido gutural, inhumano, se coló por la línea. Luego, un silencio abrupto. El tono de fin de llamada resonó en mi oído. Colgué el teléfono lentamente. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejó caer. Me quedé inmóvil, empapado en sudor frío, mientras el eco de sus palabras, expediente 404, retumbaba en mi mente. La profesora Vargas, atrapada, queriendo que yo no liberara algo, o a alguien. Tenía que saber qué era el expediente 404. La idea me aterrorizaba, pero una fuerza innegable, una mezcla de miedo y una mórbida curiosidad me impulsaba. Busqué en el índice. Expediente 404. Trabajos inconclusos. Sección restringida X-B. La sección restringida X-B era un ala del archivo a la que solo se accedía con una llave especial. Era un lugar sombrío y poco visitado, donde se guardaban documentos extremadamente sensibles o dañados. El aire allí siempre era más frío, más denso, y olía a humedad y a olvido. Nunca me había gustado ir. Tomé mi manojo de llaves, el pequeño bolígrafo que usaba como linterna, y me dirigí hacia XB. Cada paso resonaba en el silencio. El crujido de las tablas del suelo bajo mis pies se magnificaba. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Me sentía como un intruso en un lugar donde no se me quería. Abrí la pesada puerta de madera que rechinó ominosamente. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz de mi bolígrafo. A la izquierda, estanterías cubiertas de telarañas. A la derecha, gabinetes de metal oxidado. El expediente 404 era un viejo archivador metálico, de esos de 4 cajones, encajado en un nicho oscuro, casi oculto por una pila de cajas de cartón. Parecía no haber sido abierto en décadas. Con manos temblorosas, metí la llave en la cerradura del archivador. Dio un chasquido seco y el primer cajón se abrió con un gemido metálico. El olor que salió de allí era el de papel extremadamente viejo, con un matiz metálico y algo más, algo rancio, como a tierra húmeda y óxido. Adentro, encontré una pila de papeles encuadernados, la investigación de la profesora Vargas sobre fenómenos de transmisión psíquica post-mortem y resonancia álmica en objetos históricos. Mi sangre se heló. Era una mezcla de historia, metafísica y lo que solo podía describir como ocultismo. Vargas había estado obsesionada con la idea de que la conciencia podía quedar anclada a objetos o lugares. Entre sus investigaciones, encontré su diario personal, encuadernado en cuero raído. Las últimas páginas eran febriles, escritas con letra irregular.
Describía un ritual de enlace que intentó realizar con la intención de asegurar su legado y evitar que su investigación se perdiera tras su muerte. Hablaba de crear una caja de resonancia para su espíritu, un conducto de la voz. La última entrada, apenas legible, decía: el experimento salió mal, no estoy libre. Él está aquí, en el 404. No lo dejes, no lo liberes. Gabriel, el 404, ayúdame. Debajo del diario, en el fondo del cajón, encontré el objeto. No era una simple caja. Era un dispositivo antiguo, parecido a un fonógrafo rudimentario, pero con una corneta de latón oscura y una serie de cables delgados que se perdían por un agujero en la parte trasera del archivador, como si estuviera conectado a la estructura misma. Parecía un antiguo megáfono o una especie de grabadora de voz muy rudimentaria, pero su diseño era demasiado complejo, demasiado alienígena para la tecnología de la época. Tenía extraños símbolos grabados en su superficie de bronce ennegrecido. Mientras lo miraba, el dispositivo comenzó a emitir un débil zumbido. Una luz púrpura, apenas perceptible, palpitó en las profundidades de la corneta. Y fue entonces cuando lo entendí. Las llamadas no eran solo de un fantasma, eran de su conciencia, de la propia profesora Vargas, atrapada en este artefacto, en este expediente 404. Ella había logrado anclarse, pero no libremente. Se había convertido en parte del archivo, una voz desesperada que trataba de comunicarse, de advertir, quizás de ser liberada. El zumbido del dispositivo se intensificó, la luz púrpura parpadeó más rápido, y de la corneta de latón, así como del aire a mi alrededor, de los huecos entre los libros en las estanterías cercanas, comenzaron a surgir susurros, no solo la voz de Vargas, eran múltiples voces, superpuestas, todas ellas llenas de agonía y rabia. Libérame, no lo toques. Él viene por ti. No lo dejes salir. El conocimiento es nuestro. Sentí una presión inmensa sobre mi pecho, una sensación de frío glacial que me atravesaba. El aire se volvió pesado, irrespirable. Era como si el mismo archivo hubiera cobrado vida, respirando a mi alrededor, exhalando 1000 voces de tormento. Comprendí que la profesora no era la única entidad ligada a ese lugar. Y el él del que hablaba, algo más estaba allí, algo antiguo y maligno, que no quería ser liberado ni que ella lo fuera. No supe qué hacer. Destruir el dispositivo parecía una locura, un acto de guerra contra lo desconocido. Intentar liberarla, tal vez, desataría algo mucho peor. Me sentí en el centro de un ritual olvidado, un sacrificio inminente. El miedo era tan intenso que me dolía la cabeza. Cerré el cajón del archivador de golpe, con un estruendo que pareció silenciar las voces por un instante. Cerré con llave y salí de la sección XB, casi corriendo, sin mirar atrás. Jamás volví a abrir ese expediente. Pedí un cambio de turno, alegando problemas de salud, y al poco tiempo conseguí un puesto diurno en otra sección de la universidad. Nunca volví a trabajar en los archivos de noche, y así termina el escalofriante relato de Gabriel. Todavía me pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes? Si hubieran encontrado ese dispositivo, ¿habrían intentado liberarla o, como Gabriel, habrían optado por sellarla de nuevo en su prisión? Sea como sea, aquella noche cambió su vida para siempre. Esta historia nos la envió un oyente que prefiere mantenerse en el anonimato, pero nos dijo que todo esto le ocurrió mientras trabajaba en un centro de llamadas nocturno. Si te encuentras en su posición, intentarías ignorar esos mensajes o profundizar en ellos. Mi nombre es Alex. Y aunque ya no trabajo allí, el recuerdo de lo que viví en aquel turno de noche en el centro de llamadas todavía me eriza la piel. Era uno de esos trabajos temporales que uno toma para pagar las cuentas, monótono y sin mayores aspiraciones. Nuestro centro era pequeño, apenas una docena de cubículos en un edificio viejo de oficinas en la periferia de la ciudad. Y por la noche, solo yo estaba de guardia. Mi función era simple: dar soporte técnico básico para una compañía de software de contabilidad. La mayoría de las noches pasaban sin una sola llamada. Era más un puesto de presencia que de actividad. Recuerdo que era un jueves, a principios de octubre. La temperatura había bajado considerablemente y una fina neblina se aferraba a las ventanas de mi cubículo, difuminando las luces distantes de la ciudad. El único sonido era el zumbido constante de los servidores en la sala contigua y el tic-tac de un reloj de pared que siempre parecía ir demasiado lento. Llevaba ya 3 horas de mi turno de 8,
inmerso en un podcast de crímenes reales, cuando la pantalla de mi teléfono de escritorio parpadeó. Una llamada. Me sorprendió. Era casi la 1 de la mañana, y las llamadas a esas horas eran extremadamente raras. El número era desconocido, lo que no era inusual para llamadas de soporte. Soporte técnico, habla Alex. ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz sonó más apagada de lo que esperaba, el eco del cubículo amplificándola ligeramente. Al otro lado, solo silencio, un silencio denso, pesado, no el tipo de silencio que precede a una pregunta, sino uno que parece contener una respiración. Luego, un crujido, como el de una línea mal conectada, seguido de un débil susurro. Era ininteligible, como si la persona al otro lado estuviera hablando a través de una pared o con la boca cubierta. Disculpe, ¿podría repetir eso? La línea no es muy clara, pregunté, inclinándome hacia el auricular. El susurro se hizo un poco más fuerte, pero seguía siendo una maraña de sonidos ahogados. Podía distinguir la voz de una mujer, pero sus palabras eran imposibles de comprender. Era como escuchar a alguien hablar bajo el agua. Percibí un tono de urgencia, casi de desesperación, pero era solo una impresión, una sensación en el aire. «Señora, ¿me escucha? Si tiene problemas con el software, quizás pueda ayudarla. Por favor, hable más claro», insistí, empezando a sentirme un poco impaciente. Quizás era una persona mayor con un teléfono antiguo o alguien en un área rural con mala señal. De repente, el susurro se cortó con un sonido abrupto, como si el teléfono se hubiera caído. Luego, solo el pitido de la línea muerta. Colgué, frunciendo el ceño. Qué extraño. Marqué el número para revisar si se había desconectado por error, pero la llamada no aparecía en el registro de llamadas entrantes, solo como una conexión fallida. Lo atribuí a un fallo del sistema o una broma de mal gusto. Encogí los hombros y volví a mi podcast, intentando olvidar el incidente. Pasaron varias noches tranquilas. Volví a la rutina de la quietud, las luces bajas y el aburrimiento. Una semana después, la pantalla del teléfono volvió a iluminarse. De nuevo, el mismo número desconocido. Sentí un leve escalofrío. Coincidencia, me dije. Soporte técnico, habla Alex. Esta vez mi voz era más firme. Un intento de disipar la extraña sensación. Unos segundos de silencio. Luego, el mismo crujido en la línea. Y entonces, la voz. Claramente una mujer, pero esta vez, aunque aún velada, sus palabras eran casi discernibles. «Alex, ¿estás ahí?» La voz era baja, áspera, como si hubiera estado gritando durante horas. La forma en que pronunció mi nombre no era como un cliente, era diferente. Íntimo, pero no familiar. Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?» Apenas había clientes que supieran el nombre de los operadores de primera línea. Una pausa, un sonido que podría haber sido un sollozo ahogado. «Necesito ayuda, el lago, el auto». «¿De qué está hablando?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No entiendo. ¿Es una emergencia? Si es así, debería llamar a los servicios de emergencia, no a soporte técnico». Él me dijo que no, que nunca. Las palabras se volvieron a diluir en susurros incomprensibles, mezclándose con un sonido de agua, como si la persona estuviera bajo la lluvia o cerca de un río. Estaba a punto de colgar, convencido de que era una broma de muy mal gusto, cuando escuché algo más claro, algo que me heló la sangre. «Tu hermana... el collar... lo perdió». Mi hermana no usaba un collar. No que yo supiera, pero mi hermana menor, Sofía, sí había perdido un colgante que le regalé hacía años, uno con una inicial. Había sido un pequeño drama familiar en su momento. Era un detalle demasiado específico, demasiado personal. «¿Quién es usted?», repetí, mi voz apenas un susurro. La mano me temblaba mientras sostenía el auricular. La línea volvió a cortarse abruptamente. El mismo pitido de antes. Esta vez la llamada sí quedó registrada. El número era una secuencia de 10 dígitos que, al intentar marcarlo desde mi teléfono personal, resultaba en un mensaje de número no disponible. Algo andaba muy mal. Las noches siguientes se convirtieron en una agonía. Cada parpadeo del teléfono me hacía saltar. Las llamadas continuaron, siempre del mismo número, siempre a horas intempestivas, entre la medianoche y las 3 de la mañana. La voz se hacía más nítida con cada llamada, aunque seguía cargada de una tristeza y una desesperación indescriptibles. Una noche me llamó y me dijo: «El aserradero,
No es seguro. Él te ve. El viejo aserradero abandonado estaba a las afueras de la ciudad, un lugar al que de niños nos gustaba ir a explorar. A pesar de las advertencias de nuestros padres, nadie iba allí. ¿Cómo podía saber eso? Intenté bloquear el número a través del sistema interno, pero cada vez que lo hacía, la llamada se colaba como si el bloqueo no existiera. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. El sueño se me escapaba. Pasaba el día navegando por foros de internet, buscando números fantasmas, personas que reportaban llamadas de números imposibles. No encontré nada concreto, solo más historias de terror y paranoia. Compartí un poco de mi experiencia con mi supervisor, un hombre mayor y escéptico. Él me sugirió que debía estar estresado, que las llamadas nocturnas me estaban afectando. Dijo que probablemente era un software malicioso o un error del sistema. Me recomendó tomar unos días libres. No le creí, pero acepté la oferta. Necesitaba un respiro. Durante esos días libres, las llamadas cesaron. Pensé que tal vez mi supervisor tenía razón, que todo era producto de mi mente exhausta. Sin embargo, la inquietud no se iba. La imagen de la mujer, el sonido de su voz, las frases inconexas pero extrañamente personales, todo eso se había grabado a fuego en mi mente. Cuando regresé al trabajo, el silencio volvió a ser ensordecedor. Las primeras 2 noches fueron tranquilas. Empecé a relajarme, a pensar que la pesadilla había terminado. Pero a la tercera noche, a las 2:17 de la mañana, el teléfono se iluminó de nuevo. El mismo número. Respondí con una mezcla de miedo y una extraña resignación. Alex, no hay tiempo. Él lo sabe todo. La voz era cristalina ahora, aunque aún sonaba débil. Podía sentir el frío al otro lado de la línea. Era como si el aire de la oficina se hubiera helado de repente. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí?, pregunté, mi voz casi un grito ahogado. Soy ella. Hubo una pausa y entonces escuché mi propio nombre completo. Luego, un nombre que me paralizó. Laura Mendoza. Laura Mendoza. El nombre me golpeó como un rayo. Había sido una de mis compañeras de clase en la escuela primaria, una chica callada que desapareció de la ciudad hace muchos años. La policía la buscó por un tiempo, pero el caso se enfrió. Se creyó que se había fugado. Recordaba el revuelo, los carteles de desaparecida pegados por el barrio. Ella no había sido mi amiga cercana, pero su rostro se había quedado grabado en mi memoria por la forma trágica en que su desaparición afectó a la comunidad. Pero tú desapareciste. Hace años, balbuceé, sintiendo un nudo en el estómago. No desaparecí, dijo la voz, ahora con un tono de amarga tristeza. Él me llevó al lago, el auto. Las palabras del primer mensaje. El lago, el auto. Todo encajaba de una manera macabra y aterradora. ¿Quién te llevó? ¿Qué pasó? El puente viejo, la curva, me empujó. La voz comenzó a desvanecerse, como si la señal se estuviera perdiendo de nuevo. Por favor, Alex, diles que me encuentren. Y luego, un fuerte golpe, un sonido metálico, ahogado, como si algo pesado hubiera caído al agua. La llamada se cortó. Esta vez sentí un frío que me llegó hasta los huesos. No era una broma, no era un error del sistema. Era ella, era Laura, y me estaba hablando desde el otro lado, desde la muerte. La imagen de Laura, con su mirada tímida, se materializó en mi mente. Las palabras, el lago, el auto, el puente, la curva. Era una ruta conocida, cerca del aserradero, con una curva peligrosa que daba a un barranco que terminaba en el lago más grande de la región. Era una zona de accidentes frecuentes, pero nunca se había recuperado ningún cuerpo o auto. No pude quedarme más tiempo en la oficina. Dejé mi puesto, aún con el auricular en la mano, y me fui, sin siquiera cerrar sesión. Conduje por las calles desiertas de la ciudad, mi mente en un torbellino. No sabía qué hacer. Llamar a la policía y decirles que el fantasma de una chica desaparecida me había llamado desde el más allá para decirme dónde estaba su cuerpo. Me tomarían por loco. Pero la urgencia en su voz, el detalle del collar de mi hermana, el aserradero, el lago, era demasiado real para ignorarlo. Tenía que ir, tenía que comprobarlo. Llegué al puente viejo, el mismo que recordaba de niño. La luna llena iluminaba tenuemente la carretera,
proyectando sombras largas y distorsionadas. Era la 1 de la mañana. El aire era gélido. Bajé del auto y me acerqué a la barandilla de piedra, mirando hacia abajo. El lago estaba oscuro y tranquilo, como un espejo de obsidiana. Mientras estaba allí, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. El mismo número desconocido. Mi corazón latía como un tambor. Miré el teléfono, luego al lago, luego de nuevo al teléfono. Algo me decía que, si respondía, cruzaría una línea de no retorno. Pero algo más, una punzada de culpa y la súplica de Laura, me impulsó a hacerlo. Respondí. «¿Laura?», susurré. Silencio, solo el leve crujido de la estática. Y luego una respiración. Una respiración lenta, pesada, que no parecía humana. Venía de la línea, pero también, de alguna manera, del aire frío a mi alrededor. Sentí un aliento helado en mi cuello. Me giré bruscamente. No había nadie. El puente estaba desierto, rodeado solo por los árboles y la oscuridad. Y entonces, del teléfono, no vino una voz, sino un grito. Un grito prolongado, agonizante, que me perforó los tímpanos y me hizo caer al suelo. No era el grito de una mujer, sino algo más profundo, gutural, cargado de una rabia ancestral. Era el grito de un tormento infinito. Solté el teléfono, que cayó y rebotó varias veces antes de deslizarse por un hueco entre las piedras de la barandilla, directamente al lago oscuro. Me quedé allí, tirado en el suelo de concreto frío, con el eco del grito retumbando en mis oídos, mi cuerpo tembloroso, mi mente desquiciada. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas. Cuando logré levantarme, mis piernas apenas me sostenían. Miré el lugar donde mi teléfono había caído. Las aguas oscuras no revelaban nada. No había rastro de él, ni de un auto, ni de nada. Llamé a la policía al día siguiente, aún en estado de shock. Les conté una versión edulcorada de los hechos, hablando de intuiciones y recuerdos de un caso antiguo. Sorprendentemente, quizás porque Laura Mendoza era un nombre que aún resonaba en sus archivos, o quizás por la forma en que mi desesperación se transmitió, decidieron investigar. Unos días después, encontraron algo. No un auto entero, sino restos fragmentados de un vehículo al fondo del lago, justo bajo el puente. Las placas estaban corroídas, pero los peritos lograron identificar el modelo y, con el tiempo, confirmar que pertenecía a la familia Mendoza. Los restos humanos encontrados dentro, el ADN tardó más, pero finalmente confirmaron que eran los de Laura, y no había sido un accidente. Había evidencia de un golpe en el cráneo antes de que el auto se sumergiera. Nunca se encontró al culpable. El caso se reabrió, pero sin nuevas pistas, volvió a enfriarse. Yo dejé mi trabajo en el centro de llamadas. Nunca volví a tocar un teléfono fijo en un ambiente desolado. Mi teléfono personal lo cambié, y desde entonces no he respondido a ningún número desconocido. La llamada de Laura me dio la respuesta que su familia no había tenido durante años, pero me dejó con una carga que me persigue hasta hoy. Y así concluye la experiencia que nuestro oyente nos quiso compartir. Una historia que nos confronta con la idea de que hay voces que no se apagan con la muerte, y que a veces esas voces buscan ser escuchadas sin importar el tiempo o la barrera. Es un recordatorio perturbador de que lo inexplicable puede llegar a través de los medios más cotidianos. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿buscarías la revelación o preferirías la pesadilla del desconocimiento? Cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer sus opiniones y sus propias historias. Si te ha gustado esta narración, te invito a suscribirte para no perderte futuros relatos como este. Hay muchas más voces esperando ser contadas. Nos escuchamos pronto. Que descanses si es que puedes.